Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Nos encontramos aquí nuevamente, esta vez para hablar un poquito de Saussure, Ferdinand de Saussure, y bueno, su curso de lingüística general, ¿no? Como ustedes ya saben, Saussure fallece y sus alumnos tomaron todos los apuntes que venía haciendo en su cátedra durante muchos años y con ello armaron este librito que se llama Curso de Lingüística General. Esta edición particularmente, la edición de Losada, no la recomiendo porque uno no puede terminar de abrir las páginas por completo, ¿no? O sea, no es demasiado cómoda para abordar con facilidad. Así que bueno, nos vamos a concentrar en este libro que es el Curso de Lingüística General de Saussure, ¿no? La obra póstuma, digamos. Bueno, bien, aquí estamos. Como sabemos, Saussure se dedica a la semiología y dentro de la semiología apunta particularmente a la lingüística, al sistema de la lengua, ¿no? ¿Por qué lo hace? Bueno, porque considera que es el sistema más desarrollado y el sistema más completo que tenemos para comunicarnos. Se centra particularmente en la lengua por ello. Bien, algunas características del signo para que nos queden bien claros los conceptos, ¿no? Para él el signo es una unidad indisoluble, o sea que no se puede separar las dos partes que lo conforman. ¿Cuáles son las dos partes que lo conforman? El significante y el significado, que se reclaman constantemente. ¿Qué es el significante? Bueno, es la imagen acústica, ¿no? Es lo que se escucha, por ejemplo. El ejemplo justamente que él usa es el de la palabra árbol, que está en el libro del curso de lingüística. Entonces dice que cuando decimos la palabra árbol, esos fonemas que escuchamos nos asocian a un concepto. ¿Cuál es el concepto que nos va a asociar? Es el concepto, bueno, de que todos conocemos más o menos por un árbol, ¿no? Que más o menos un tronco, ¿de qué color? ¿Naranja, verde, violeta o marrón? Más o menos todos vamos a pensar en un tronco marrón. En un tronco del cual derivan ramas y de esas ramas derivan hojas. ¿Qué color pueden ser las ramas? Bueno, pueden ser ocres, pueden ser marrones, pero todos más o menos vamos a pensar en hojas verdes, ¿no? Ese sería nuestro concepto. Entonces si nosotros tenemos un tronco marrón con ramas marrones y con hojas verdes como concepto, vamos a llamar a una imagen acústica, y esa imagen acústica en castellano será la palabra árbol. Entonces decimos que se reclaman mutuamente, tanto el significante necesita de un significado para ser signo, y el significado, el concepto, necesita de un significante para ser signo. Esta es la unidad menor dentro de la lengua que encuentra Saussure para poder analizarla. Esto es interesante, y más si le damos una vueltita de rosca y pensamos en los significantes vacíos. ¿Qué son los significantes vacíos? Son una serie de conceptos que aún no tienen una palabra que los condense, no tienen una palabra que los explique por completo. ¿Cuál es el ejemplo que yo suelo dar en mis clases? Supongamos este concepto. Chicos en el colegio que son bravucones, abusivos, líderes negativos, se decían cuando yo era chico, que golpean a los otros chicos, que los amenazan, que los burlan, que los torean, que los maltratan y demás. En el colegio siempre había esta clase de chicos o esta clase de relaciones escolares. Bueno, para definirlo y para tomarlo como un problema real, tuvo que aparecer la palabra bullying. Ahí está. Bullying, ¿no? El bullying sería el significante que condensa todo el concepto de las palabras que yo acabo de decir, ¿no? Entonces vemos que a través del tiempo, a través de la historia, muchas veces aparecen ciertos significantes que están esperando llenarse. Piensen un poco, por ejemplo, en las campañas publicitarias o en las campañas políticas. ¿Quién gana una elección? El que tiene la mejor propuesta, con las mejores opciones, con el mejor texto y demás, o el que encuentra una palabra o encuentra para que llene un sentimiento que está flotando en la población y que necesita expresar la población. El que encuentra este significante, también para el caso de la publicidad, es de alguna forma el que está un paso adelante y que está más cerca de digamos, alguna victoria, ¿no? Alguna victoria en la significación. Entonces es interesante ver esto, cómo siempre existen lugares por llenarse en cuanto a significantes. Bueno,
Recordemos, para que exista esta relación tiene que haber una unidad indisoluble y se tienen que llamar mutuamente. Cuando no existe esta relación, no existe el signo. Bien, vamos a otro concepto que es la arbitrariedad del signo. Un lazo arbitrario entre una palabra y lo que significa. Por ejemplo, yo tomo la palabra pizarrón, que es donde estoy escribiendo acá, o sea, pizarrón, la palabra pizarrón, ¿tiene algún anclaje con este rectángulo que se puede escribir, se puede borrar la palabra pizarrón? No, para nada, ninguna. Hay una convención, no hay una relación entre los fonemas, entre la palabra pizarrón y este rectángulo en el cual yo puedo escribir. No existe ninguna relación. Podemos pensar un poquito, alguna vez algún alumno me planteó y uno puede llegar a pensar en algunas palabras en inglés, ¿no? Como por ejemplo, timbre en inglés es ring, ¿no? Podría simular de alguna forma el sonido de un timbre. O, ¿cómo se llama? Sorbete, pajita, ¿no? Que es strong. Hay alguna especie de ruido que lleva a esa palabra. Bueno, podríamos hacer algún análisis de ese tipo. Bien. ¿Qué pasa con las onomatopeyas? Eso se lo pregunta el propio Saussure. Las onomatopeyas que, por ejemplo, no sé, ay cuando me quemo, o no sé, cualquier tipo o toc toc cuando golpeo la puerta y demás, las analiza Saussure, porque ahí sí podremos ver algún anclaje entre los fonemas y una relación arbitraria. Pero bueno, de alguna forma lo soluciona Saussure diciendo que son de una importancia secundaria y su origen simbólico es dudoso, como que es una parte menor de la simbología de la lengua. Entonces, no sé, de alguna forma sale bien parado diciendo eso, como que no nos vamos a detener en las onomatopeyas porque es un porcentaje, no sé, muy, muy chiquito de todo el lenguaje. Bueno, bien, también vamos a decir que en los signos tiene que haber una linealidad, o sea, en este arbitraje, en los fonemas, tiene que haber una linealidad. Tienen que ordenarse de una forma determinada para hacer signo los fonemas. Aquí tenemos estos fonemas que constituyen la palabra amor, están ordenadas la A, la M, la O, la R, como vemos acá. Si nosotros invertimos la linealidad de dichos fonemas, aparece otro signo. El ejemplo es bien claro, amor, doy vuelta a las letras, doy vuelta el orden de los fonemas, la linealidad, y aparece la palabra Roma. O sea que vemos que esa linealidad puede ¿cómo se llama? Mientras el cameraman estornuda, salud. Bueno, esto es así, nosotros no ponemos pausa, nada, sale como sale. Bueno, vemos como la linealidad se entorpece y cambia directamente el signo producto de la modificación de esa linealidad. Bien, vamos a otra de las características muy importantes de los signos en cuanto a Ferdinand de Saussure. La inmutabilidad, ahí lo dije bien. O sea, la lengua es como es un sistema heredado, es un sistema que uno debería retrotraerse mucho tiempo y quizás haya un momento particular en donde se le dio palabra a cada uno de los objetos. Y entonces este rectángulo pasó a ser pizarrón, la pared pasó a ser pared, el piso pasó a ser piso, pero es una herencia que no podemos discutir, ni tampoco podemos llegar a ese primer momento donde se repartieron las cartas de alguna forma, donde cada palabra pasó a ser un objeto determinado, ¿no? Está fuera de nuestra voluntad, es una herencia que presupone un contrato, un producto heredado que, bueno, tenemos que aceptarlo, es tal cual es, y es complejo. Ahora vamos a ver el tema de modificarlo, ¿no? Tiene esta característica arbitraria, que bueno, un poquito habíamos dicho antes, cada palabra remite a una cosa, una acción, un objeto. Después vamos a decir que hay una multitud de signos. A los signos los constituyen una multitud, o sea, no son unos pocos signos que uno de alguna forma podría decir que si fuesen un sistema acotado podría modificarlo o algo por el estilo. No nos damos cuenta en nuestra cotidianidad el sistema, lo amplio, lo multitudinario, la cantidad de palabras, la cantidad de acciones, la cantidad de adjetivos, la cantidad de adverbios que utilizamos constantemente. Entonces, de alguna forma, no podemos modificarlo porque es demasiado grande el sistema de signos que utilizamos. Y concatenado con eso, podemos decir que hay una complejidad en el armado de los signos que protege el mismo
sistema y hace que no se pueda modificar. Esa complejidad hace también que actúa como una especie de muro, como una especie de muralla, el cual modificarlo es muy complejo, ¿no? Y entonces acá también va a decir que hay una resistencia a la inercia colectiva, él va a decir que el uso de la lengua colectivo, que todos usamos constantemente y demás, forma como una especie de barrera, una especie de inercia colectiva, va a decir él, que es imposible de abatir, que es muy complicado de abatir. Los códigos, él va a decir que sí, que existen códigos menores que pueden ocupar cierto número de individuos por un momento determinado o ¿cómo decir? Un espectro puntual, ¿no? No sé, por ejemplo, el código de tránsito, el código de ciertas religiones, ciertas señales marítimas. Hay ciertos códigos, pero comparados con la lengua son muy menores y acotados a un pequeño número de personas, comparado con la totalidad de los que usamos la lengua, y en un espectro determinado. Por ejemplo, las señales marinas, bueno, las sabrán, no sé, quienes se dedican a la náutica, pero bueno, comparados con la totalidad de la población, es un porcentaje muy menor. Entonces, bueno, ahí decimos que por eso existe como una resistencia, por más que existan estos pequeños grupos que puedan tener que puedan armar códigos particulares, Bueno, pero así como habla de la inmutabilidad, y ya explicamos todos los conceptos que hacen que la lengua sea firme y que nosotros podamos de alguna forma encontrarnos con un ciudadano del siglo XVIII y entendernos mal que mal, también va a ceder de alguna forma Saussure y va a decir, bueno, sí, existe la inmutabilidad, pero también va a dar lugar a que también puede existir una mutabilidad de la lengua. Y a esa mutabilidad de la lengua él la va a llamar alteraciones. Puede haber pequeñas alteraciones en la lengua que hagan que vaya cambiando durante el tiempo, ¿no? Ciertas palabras que quizás en un lugar significan una cosa, en otro lugar significan otra, que tenían un significado cuando éramos chicos y ahora tienen otro significado, como habíamos visto antes, la palabra bullying, que no sé, la traducción sería algo así como, viene de toro, ¿no? Como toreo o algo así, ¿no? Como cargada, diríamos nosotros. Entonces, también eso ha ido mutando. Él va a decir que sí, bueno, la lengua es fija, es inmutable, pero puede tener alguna mutabilidad, ¿no? Bien, las alteraciones que va a llamar de la lengua, ahí vamos a empezar a hablar de lengua y habla. Va a dividir dos cuestiones para entender esas alteraciones, la de la lengua y la del habla. La lengua serían los hábitos lingüísticos individuales que hacen que nos podamos expresar y que entendamos nosotros cuando alguien se expresa hacia nosotros. Los hábitos lingüísticos individuales. Bien, pero nosotros no somos solos, no somos, al contrario, somos seres sociables, somos seres que nos comunicamos constantemente. No funciona sin un sistema de comunicación con una lengua fija, con estructura, con sujeto, predicado, con modificador directo, con la estructura no nos hace nada. Si no la ponemos en un ámbito social, si no la ponemos, digamos, en momentos de tensión que se forman cuando existe la comunicación en realidad. Y esos momentos de tensión, esos momentos de intercambio, ¿no? Son los que se dan en el habla. Él va a hablar de la masa hablante, o sea, la puesta en juego de las reglas individuales. La masa hablante como un fenómeno sí social, ¿no? Como un fenómeno ya que no es individual, sino que es un... Y ahí vienen las equivocaciones, los yerros, te quise decir una cosa pero te dije otra, entendí una cosa y entendí la otra. Bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Que no nos sabemos comunicar? No, sí, todos compartimos la misma lengua, pero en el habla, ahí, en la puesta en juego de esas reglas individuales, es donde se producen estas pequeñas alteraciones. Las cuales para que existan esas alteraciones va a decir que va a sumar otra variable que es la del tiempo. En el tiempo y en el juego de estas reglas individuales es donde van a aparecer las alteraciones.
¿Cómo lo grafica? ¿Cómo es la metáfora con la cual se entiende? La lengua sería como en un desierto una piedra, ¿no? Una piedra firme. Y el habla, la puesta en juego de esa lengua, sería el viento, que no la modifica por completo, pero que sí la puede erosionar. Sí puede ir mutando, ¿no? Entonces, por eso por ahí nos reímos cuando un abuelo nuestro dice una palabra que nosotros no entendemos o que nos causa gracia porque es una palabra antigua y demás, pero bueno, que con el tiempo sufrió alteraciones y por ende un abuelo, una persona mayor, no va a entender demasiado si nosotros decimos una palabra que está fuera de su código, ¿no? Es una palabra que no dije, ¿no? La de código, que también va a decir Saussure, que todo esto es un sistema de códigos que uno va entendiendo, que haciendo un repaso necesita, mirando el tema del signo, una relación indisoluble entre significante y significado. Recuerden imagen acústica, concepto. Recuerden este tema de los significantes vacíos, que es tan interesante, ¿no? Para pensar la publicidad, para pensar la comunicación y demás, lo que está por formarse, ¿no? Que todavía no se formó, que siempre se está por formar. Recordemos la arbitrariedad, que no hay es un sistema heredado, es un sistema que alguna vez se inventó y así quedó. La linealidad, la inmutabilidad, ya vimos las razones de la inmutabilidad, y sí, las alteraciones que él las coloca en este punto de la mutabilidad, en el cual diferencia la lengua y el habla. Bueno, seguimos adelante próximamente. Gracias.